Hemos comenzado la grabación. Vamos entonces a hacer un breve repaso del tema de correlación. Les voy a compartir esta presentación. Luego entonces vamos a mostrarle cómo hacer los diagramas de dispersión tanto con Excel como con PSPP y después cómo calcular las correlaciones para que puedan ver lo que son los efectos de correlaciones positivas, negativas, curvilíneas y también una correlación negativa. Un ejemplo bastante concreto. El mismo archivo yo se lo voy a enviar. Bueno, no tengo que necesariamente enviárselo, se los voy a colocar aquí en el chat. Se los voy a colocar en el chat. Denme un segundo. Se me cayó el sistema aquí un momentito, pero nada, vamos a trabajarlo. Vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartirle la pantalla. Ok, ya que Elianes está con nosotros, vamos a compartir, como les mencioné, la pantalla. Ok, ya entiendo que deben estar pudiendo ver la pantalla ya, que está, se observa en, en los ángulos de mi pantalla se ven. Gracias, Gabrieli. Bueno, pues voy a darle un breve repaso del concepto de correlación. Cuando hablamos de correlación como concepto, esto se define como el grado de relación lineal que existe entre dos o más grupos de puntuaciones. Dicho de una manera más operacional, dos o más variables. Yo quiero investigar cómo se relacionan dos o más variables, ambas eh, variables por lo general se comportan o se encuentran en una escala de intervalo de razón, pero también hay otros tipos de correlación utilizando variables que son nominales y variables que también son ordinales. Pero por lo general se utilizan las correlaciones que son en escala de intervalo y de razón. Ahora bien, por ejemplo, les he traído en varias ocasiones el concepto de si uno estudia una gran cantidad de horas, sacará un mejor promedio. O sea, existe una relación entre a mayor cantidad de horas de estudio, mayor desempeño académico. A eso es lo que nos referimos. Ahora, otro elemento de la correlación es que esta no implica causa y efecto, simplemente asociación. Por ejemplo, no es que la cantidad de horas que usted utilice para estudiar va a hacer que usted tenga un mejor promedio, ¿verdad? Y un poco analizando críticamente esto, pues usted sabe que hay
hay muchos otros elementos que se asocian con el desempeño académico, además de la cantidad de horas de estudio. O sea que hay otros factores, desde factores externos hasta factores internos o psicológicos en nosotros. Ahora, las correlaciones o el análisis de correlación puede ser una correlación positiva cuando una variable aumenta, la otra aumenta, o una negativa cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O simplemente cero correlación, o una correlación perfecta, o una espuria. ¿Qué es una correlación espuria? Una correlación espuria es cuando dos variables, por ejemplo, no se distribuyen normalmente, o una de las dos variables no se distribuye normalmente. Eso puede traer una correlación espuria. Así que eso es una de las razones para uno tener una correlación espuria. El hecho de que las variables no se distribuyan normalmente, ambas o una de las dos, o ninguna. Elementos que uno debe tomar en consideración al interpretar una correlación. Primero, esta se expresa gráfica y numéricamente. Se expresa gráfica a través de lo que se conoce como un diagrama de dispersión. Más adelante les voy a mostrar cómo usted obtener un diagrama de dispersión en Excel y obtener un diagrama de dispersión en PSPP. Y numéricamente se va a expresar a través de un coeficiente. En matemáticas, los coeficientes fluctúan entre 0 y 1. O sea, cualquier cosa que sea entre 0 hasta 1, que pues, comienza con .01, .02, hasta .10, .11, .12, .13, hasta 1. Ahora, el, el coeficiente nos permite evaluar la dirección, ya sea una correlación positiva cuando una aumenta, la otra aumenta, una negativa cuando una aumenta y la otra disminuye, una correlación curvilínea que puede darse el fenómeno de que deben un segundo, bueno, deben un segundo. Estamos de vuelta por acá. Cuando hablamos de la dirección curvilínea, tenemos que una variable comienza aumentando y la otra aumenta. Una aumenta, la otra aumenta, como habíamos hablado de la cantidad de horas de entrenamiento y la cantidad de horas que, la cantidad de rendimiento o el rendimiento del atleta. Pues usted sobreentrena a una persona y llega a un punto donde no importa cuántas horas de adiestramiento usted le dedique, el desempeño va a bajar. Eso establece una relación curvilínea. Otro tipo de relación curvilínea es lo opuesto. Usted empieza con menos horas de adiestramiento y el rendimiento aumenta. Usted le añade otras más horas de rendimiento y aumenta, y así hasta que se produce ese efecto de la U invertida, o también hay un efecto de U.
donde usted puede hacer pocas horas de entrenamiento, ve un desempeño alto. En la medida que va aumentando, ese desempeño sigue aumentando y se da un efecto de ese de U o de techo también se le llama. Aquí vamos a ver el ejemplo, pero el ejemplo típico es el ejemplo de la U invertida. Ese es el que más se, se observa por lo general. Entonces, tenemos la magnitud que es de 0 a 1. 0 es que no existe ninguna correlación. 1 es que existe una correlación perfecta, lo cual no es usual. No es usual que pase. Pero mientras más se acerca a 1, más fuerte es esa relación entre esas dos o más variables puede ser. Y también significatividad, como les había mencionado anteriormente, una variable, digo, ¿verdad? Cuando uno hace una investigación donde correlaciona variables en una muestra, la significatividad implica que si hay una correlación que sea de tal tamaño, tal magnitud o tal dirección y sea estadísticamente significativa, o sea, 0.05 o menos, eso lo que significa es que yo puedo generalizar los resultados de esa correlación en la muestra a una población. Eso ya yo se lo había enseñado previamente. Por eso la significatividad es importante.
Profesor, si está hablando no se escucha. Ay, caramba, gracias y perdonen, que fue que por algún movimiento que hice se me tumbó. ¿Dónde me quedé, mi gente? ¿Había explicado esto? ¿Se escuchó cuando expliqué esto? No, no se escuchó. Ni esto tampoco. No, tampoco. No, Ok, pues rapidito, porque esta parte es importante, que estoy aquí buscando este datito histórico que me llama la atención. En 1895 es que se introduce formalmente el coeficiente de correlación Pearson. Imagínense, 1895, prácticamente entrando en el siglo XIX, a finales del XVIII, ya de eso estamos hablando. Bueno, pues características de la correlación. Una correlación positiva lo que presume es que cuando un grupo de puntuaciones aumenta, el otro conjunto de puntuaciones aumenta. A mayor cantidad de horas de estudio, mejor rendimiento académico. Una negativa es cuando un grupo de puntuaciones aumenta y el otro conjunto disminuye. Por ejemplo, a mayor estrés, menor rendimiento académico. Entonces tengo una correlación curvilínea que hay dos modalidades. La más común es el efecto de la U invertida o el efecto de techo se le llama también, donde usted comienza, por ejemplo, yo empiezo entrenando para un maratón y en la medida que voy entrenando aumento la cantidad de minutos que corro la distancia del maratón y sigo entrenando bien duro y aumenta la cantidad de minutos, pero llega un punto de inflexión donde por más que yo entreno, comienzo a bajar la cantidad de minutos, ya sea porque me canso física, mentalmente o porque surge algún tipo de lesión. El resultado de esa correlación finalmente se convierte en una curvilínea o no correlación. Dos variables no siguen una relación lineal. Ahí, ya mismo les voy a presentar un ejemplo de ello. Por otro lado, tenemos la magnitud que fluctúa entre 0 y 1. 0 lo que significa que no existe una relación lineal entre las puntuaciones que se utilizan para calcular la correlación. Ahora, 1 es cuando existe una relación lineal y perfecta entre las puntuaciones. Y el ejemplo que les traigo es ahora mismo todos los estudiantes que están en la clase. Vamos a pensar que para tener una correlación perfecta, todos los que estamos en la clase, cada vez que aumentemos las horas de estudio, vamos a salir mejor a nivel del promedio académico. Si le pasa eso mismo a todos los que están en la clase, tenemos una correlación perfecta. Pero ¿qué va a suceder en la realidad? No necesariamente el hecho que yo estudie más me va a dar un mejor promedio. Hay otras variables u otras variables secundarias que afectan la relación, que son externas o internas. Pues yo tengo 3 trabajos, por decir algo, y se me hace más difícil estudiar que el que no tiene, por un lado. O el nivel de inteligencia de una persona es más alta que el de otra, como un ejemplo. Otro dato que se presenta es que también se recomienda utilizar puntuaciones Z de manera tal que lo que había mencionado hace un momentito, que si una de las dos variables o las dos variables no se distribuyen normalmente, eso lo que crea es un problema en la correlación que hace que ésta se espuria. Se recomienda que adicional a que la distribución se distribuye normalmente, se calcule a través de puntuaciones Z. En esto
usted no se tiene que preocupar porque la misma computadora PSPP va a tomar las puntuaciones en una escala de Z y va a hacer la correlación. Es más que todo una explicación teórica del asunto. Desarrollo histórico de la correlación, Francis Galton, que era médico, pero también científico, y en esa época, en el siglo XVIII, casi XIX, se hace bastante famoso el método científico y Galton empieza a observar las características humanas y asociar unas con otras, pero todo su enfoque era cualitativo y en este caso, pues le doy de trasfondo que Galton era británico y los primeros que desarrollaron bastante lo que se conoce como la psicología, digo la psicología, no, la estadística empírica o el método empírico y positivista fue en Inglaterra, Reino Unido. Pues Francis Galton, que además de ser una persona que se dedicó a investigar mucho las diferencias individuales, también la historia lo asocia realmente con Charles Darwin. Charles Darwin es el padre de la teoría de la evolución. Y eran primos y compartían mucha información juntos. Ahora bien, a Galton se le mete por la cabeza cómo yo cuantifico estas observaciones que yo estoy asociando, pero que matemáticamente no tengo una manera de hacerlo. Y es cuando entonces él recluta a un ex estudiante, Carl Pearson, que era un genio en las matemáticas, y Carl Pearson es el que desarrolla la famosa fórmula matemática para lo que se conoce como la correlación producto-momento de Pearson, que fue formalmente presentada para cuantificar la relación lineal entre dos hojas variables en 1895. Al día de hoy, la fórmula se mantiene para establecer relación lineal entre las variables. Imagínense lo bueno que fue ese tipo. Y claro, también él desarrolló otros conceptos que permitió que individuos como William Gosset pudiera, utilizando el concepto de la correlación general, lo que se conoce como prueba T, que es lo próximo que vamos a ver más adelante, que se utiliza para comparar el promedio del comportamiento de dos grupos. ¿Okay? Esa es la parte final de nuestro curso. Y aquí tenemos 4 diagramas de dispersión. Para que puedan observar aquí, estos puntos que usted ve aquí es cuando se intersectan dos variables, una variable X y una variable Y. Por ejemplo, si yo digo que la cantidad de horas de adiestramiento hace que uno saque un mejor promedio, pues en un diagrama coloco como X la cantidad de horas de estudio y como Y el promedio académico. Y lo que voy haciendo es que obtengo una medida de cada persona y esa medida la intersecto aquí en este diagrama. Y aquí lo que vemos, según el diagrama, es que cuando una variable aumenta, la otra aumenta, cuando otra aumenta, la otra aumenta y sucesivamente, lo cual hace que el diagrama de dispersión se mueva en una línea recta desde abajo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque una variable aumenta, la otra aumenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una variable aumenta y otra disminuye? Pues aquí, por ejemplo, en X, cuando X aumenta, Y acá disminuyó. Cuando X aumenta, Y disminuye y así sucesivamente. Y vamos a tener en el diagrama de dispersión una línea que se mueve hacia el lado izquierdo del gráfico. Eso es una correlación negativa. Ahora bien, aquí tenemos el efecto curvilíneo. Esto es un efecto de U invertida. También se le llama efecto de techo porque esto aquí parece un techo. Y aquí usted va a tener
Por ejemplo, yo entreno, aumenta mi rendimiento, entreno, aumenta mi rendimiento, entreno, aumenta mi rendimiento, entreno, aumenta mi rendimiento. Y aquí, ahora de momento, aumento las horas de training. ¿Y qué pasa? Disminuye mi desempeño. Aumento y disminuyo mi desempeño. Aumento y disminuyo mi desempeño. Y tengo una combinación de una correlación positiva hasta el punto de inflexión, que es este, que se parece, y luego una negativa, y eso es lo que se conoce como efecto curvilíneo o de techo. Y entonces, miren el cuarto, no existe una tendencia lineal entre las variables ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, por tanto no existe una correlación sobre las variables y eso es lo que nos dicen los diagramas de dispersión. Esta es un poco la fórmula conceptual teórica, pues donde usted lo que está diciendo aquí es que la correlación va a ser igual a la suma de las variables en X transformada a Z por la variable en Y transformada a Z entre el tamaño de la muestra menos 1, que es básicamente un grado. O una constante. Y aquí, para que vean rápidamente la fórmula, esta es la fórmula de cómo esto corre, donde aquí yo voy a coger el total de las observaciones, lo voy a multiplicar por la suma de X y Y menos suma de X por la suma de Y. Esto primero se resuelve aquí adentro esta información, ¿verdad? Y luego estas multiplicaciones y luego se restan. Acá abriendo los corchetes, vamos a multiplicar el tamaño de la muestra por la suma de X al cuadrado menos también la suma de X, pero fuera del cuadrado. O sea, yo resuelvo en este ejercicio yo sumo X, lo sumo al cuadrado, pero aquí ya está sumada, para que no se confundan. Pero miren qué fácil, usted puede leer la fórmula, miren qué fácil cuando yo la voy a calcular. Yo tengo dos columnas, X y Y. Aquí están las puntuaciones de 10 personas. Yo sumo las puntuaciones de esas 10 personas en X, tengo 54, la sumatoria. Lo sumo en Y, me da a 43. Ahora aquí tengo que coger X al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger 2, lo voy a elevar al cuadrado, me da 4. 4 me da 16, 5 a 25 y lo hago así sucesivamente hasta el final, donde voy a sumar que me da a 320. Voy a hacer lo mismo en Y. Voy a elevarlo al cuadrado. Si tengo 3 al cuadrado es 9, 2, 4, 6, 36 y así sucesivamente hasta el final y luego sumo, que es 2001. Ahora, luego voy a multiplicar X por Y. 2 por 3, 6, 4 por 2, 8, 5 por 6, 30 y así sucesivamente hasta el final voy a sumar todos esos valores. Ya con eso puedo transferir aquella fórmula donde, ¿verdad? Habiendo resuelto toda la información a través de estas sumas aquí, esta sumatoria, pues voy a multiplicar 10 por 247 menos 54 por 43, que es X por Y. Ese resultado me da a 148. Luego acá voy a hacer lo propio en el denominador. 10 por 320, que es X al cuadrado, menos 54 al elevado al cuadrado, por 10 por 201, que es Y al cuadrado, menos, aquí yo lo que hago es que minimizo lo que se llama el cuadrado de las diferencias, 43
que es y elevado al cuadrado. Resuelvo en ambos corchetes, luego multiplico el resultado, lo elevo a la raíz cuadrada y me da a 213, lo cual 148 entre 213 me da a 0.69. Así es que se calcula. Claro, lo estoy haciendo con 10 casos, ¿verdad? Que imagínense que yo tenga 1000 casos, hacer eso a mano. No solamente el trabajo que me va a dar, sino también el, el tiempo que me toma, el tiempo que me va a tomar. Dudas, preguntas hasta aquí. Ahora, una vez yo tengo el coeficiente de correlación en términos de magnitud, ya yo sé lo que es una correlación positiva, negativa, curvilínea o no correlación. Aquí ya yo tengo los criterios para interpretar la magnitud de la correlación. Una correlación de 0.81 es extremadamente fuerte, 0.6080 fuerte, 0.4060 es moderado, 0.20 a 0.40 débil y 0 a 0.20 es pobre o no existe relación. En el caso de la correlación que acabamos de ver, cómo se calcula, ¿qué tipo de correlación sería esta en términos de la magnitud? Era 0.69. ¿Dónde, en qué parámetro cae? Relación fuerte. Es una relación fuerte, correcto. Al ser una relación fuerte, pues entonces ya nosotros sabemos que, y es positiva, cuando una variable aumenta, la otra aumenta. Para eso es que son estos criterios, para identificar si son fuertes, extremadamente fuertes, fuertes, moderadas, débiles o pobremente débil o sin relación alguna. También tenemos lo que se conoce como el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación, mi gente? Es lo que explica una variable de la otra. ¿Cómo yo calculo eso? Pues yo lo que voy a hacer cuando yo tengo un coeficiente de correlación es que yo lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo para después usar el del cálculo que hicimos hace un momento. Pues miren, si yo tengo aquí 0.80 y lo elevo al cuadrado, me va a dar a 0.64. ¿Qué significa eso? Y aquí hay un leve error que lo voy a corregir. No es X y X, es X y Y. Lo que estamos diciendo es que tanto X como Y juntas explican un 64%, o también X explica un 64% de Y y Y de X. Eso es un montón. ¿Y por qué yo sé que es un montón? Porque entonces ahora yo tengo que ver cuál es el porciento de otras posibles variables que no explican esa correlación. Por tanto, me muevo a lo que se conoce como el coeficiente de enajenación, que lo que me plantea es cuál es el porciento de variación que no explican esas dos variables. Si usted coge 1 y le resta 0.64, le va a dar 0.36, lo cual implica que el coeficiente de enajenación es 36%. O sea, el coeficiente de enajenación lo que me plantea es que hay un 36% de otras posibles variables que no explican esa relación entre X y Y. Así que esos dos conceptos son importantes. Cuando yo quiero ver cuánto explica una variable de otra, tengo que calcular el coeficiente de determinación, que es la correlación elevada al cuadrado. Luego,
¿verdad? Si en este caso me dio a 0.64, si a 1 yo le resto 0.64, el resultado va a ser el coeficiente de enajenación, que en este caso fue 0.36, lo cual implica que el 64% de la relación entre X y Y se explica entre ellos dos. Ese 64% se explica entre ellos dos. Pero hay un 36% que no sabemos cuáles son las otras variables. Podríamos hasta especular. Ahora, mientras más grande es el coeficiente de enajenación, menos explican X y Y. Y eso lo que va a significar es que la correlación es más pequeña. ¿Me siguen? Estoy con ustedes. Y aquí algunos ejemplos de otros tipos de correlación cuando yo tengo dos variables nominales que son artificiales, como ser republicano y demócrata, y correlaciono dos variables nominales que son naturales, como el sexo. Calculo esa correlación usando un coeficiente phi. Si tengo una variable nominal, que aquí hay otro error, déjenme arreglarlo rapidito. Yo solamente aquí dividí clase alta y baja. Con una ordinal se calcula lo que se llama biserial. Cuando tengo una nominal que es artificial, como familia intacta, o sea, familia con padre y madre versus la familia que solamente tiene una persona, ya sea papá o ya sea mamá, que se llama monoparental, o un solo papá, y correlaciono ese resultado con una variable de intervalo o incluso de razón, es punto biserial. Tengo dos ordinales, rangos de Spearman, y la variable, o si tengo dos variables en escalas de intervalo, o dos variables en escala de razón, o una variable en escala de intervalo y otra de razón, utilizo la producto momento de Pearson. Ahora, básicamente lo que voy a hablar, ¿qué pasa cuando yo tengo, hoy le he dicho desde bastante rato de que las correlaciones solamente manifiestan asociación y no causalidad? Ahora, en el caso de estudios de experimentos en laboratorio, usted puede utilizar la correlación para establecer causalidad, pero simple y llanamente en experimentos. Eso es un punto. El otro punto es que la variable mediadora, o sea, hay unas variables que pueden afectar, ¿se acuerdan ahorita el porciento del coeficiente de enajenación? O sea, aquellas variables que no explican X y Y y usted no sabe, pues esas variables pueden afectar la correlación, ya sea inflándola o desinflándola. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita hablábamos de una variable que es o cantidad de horas de estudio y desempeño académico. Variable secundaria o mediadora, ambas son la misma cosa. Tal como la inteligencia o el IQ, el coeficiente intelectual, esa variable artificialmente puede inflar esa correlación. Siempre y cuando las personas que están evaluándose tengan coeficientes altos de inteligencia. Pero ¿qué tal si tienen coeficientes bajos? Bajan la correlación. Pueden bajarla. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que se conoce como el coeficiente de correlación parcial. Esto ya nos mueve a hablar de
cuando yo tengo más de una variable, más de dos variables en una ecuación. Vamos a pensar el ejemplo de ahora mismo que yo tengo cantidad de horas de estudio versus desempeño académico y coeficiente intelectual. Si yo sospecho que el coeficiente intelectual puede afectar la relación entre esas dos variables, pues yo lo voy a medir también. Ahora, cuando yo lo mida, yo tengo que ver cuánto afecta la correlación de estudio con desempeño académico por la existencia del coeficiente intelectual. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Pues miren, yo lo que voy a hacer primero que todo, yo tengo cantidad de horas de estudio y yo tengo eh, desempeño académico. Pues yo voy a correlacionar esas dos variables y voy a controlar el efecto del coeficiente intelectual. Eso lo hace la computadora, no se preocupe, porque lo escucha conceptualmente y se me puede perder. Pues, ¿qué yo hice? Correlacioné esas dos variables y controlé coeficiente intelectual para ver realmente la relación que hay. Eso se conoce como una correlación parcial cero. Ahora, yo después tengo que ver cómo, cómo también cada una de las variables que originalmente correlacioné en la correlación parcial cero, que es cantidad de horas de estudio y desempeño académico, se relacionan por separado con coeficiente intelectual. A ver, Juan, ya controlé la relación entre cantidad de horas de estudio versus desempeño académico, controlé IQ. Ahora vamos a correlacionar cantidad de horas de estudio con coeficiente intelectual, pero voy a controlar desempeño académico. Eso se va a llamar correlación parcial 1, porque anteriormente ya hice una correlación parcial, que era controlando el IQ y correlacionando horas de estudio versus desempeño académico. Por tanto, cuando correlacionó cantidad de horas de estudio con coeficiente intelectual, eso se llama un coeficiente parcial 1. Y por último, pues voy a querer correlacionar el, el desempeño académico con el IQ, controlando la cantidad de horas de estudio. Eso se convierte en una correlación parcial 2. ¿Verdad? Y se le llama así, cero orden, primer orden y segundo orden. Eso es para ver cuánto una tercera variable que yo identifique me puede contaminar las otras variables de estudio. ¿Más o menos entendieron el concepto? ¿Alguien que tenga dudas? Bueno, por último, como les había dicho, que las puntuaciones extremas siempre van a afectar creando un tipo de restricción. Por tanto, problemas con las desviaciones estándares, ya sea alta o baja, van a afectar la correlación. O sea, dicho de otra manera, el sesgo. Los sesgos van a afectar. Por eso es que tenemos que garantizarnos que las variables se distribuyen normalmente y cuando las entramos en la computadora las convierte a puntuaciones Z y vamos a tener una buena correlación que no va a ser espuria. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora a abandonar un momento la parte teórica y nos vamos a mover a cómo nosotros calculamos esto. Vamos a comenzar primero con, vamos a buscar aquí en Excel. Les voy a enseñar cómo hacer un diagrama de dispersión en Excel. ¿Ok?
Voy a agrandar un poquito esto para que tengan más o menos una idea. Miren, aquí yo tengo diferentes variables. Vamos a calcular los diagramas de dispersión con Excel. Vamos a comenzar con horas de estudio y promedio académico. Si yo quiero calcular un diagrama de dispersión, yo simplemente voy a marcar A y B, así solita, y vamos entonces a buscar Insert. Vamos a hacerlo de aquí abajo, Insert. Y en Chart, en gráficos aquí, vamos a buscar Scatter Plot. Ve que dice X, bien chiquitito, pero dice XY. Entonces usted va a buscar el primer recuadro y le va a dar un clic. Y mire el tipo de correlación. Pensando en el diagrama de dispersión que le mostré ahorita, qué tipo de correlación se ve ahí? Alguien que me diga. Positiva, negativa, curvilínea, cero correlación. ¿No parece que esta correlación tiene una línea que se mueve hacia la derecha? ¿Sí o no? Positiva. Es una correlación positiva, correcto. Correcto. Pues déjenme darle copia aquí. Digo, cut. Déjenme cortarla y pasarla acá. Voy a volver aquí. Miren que les recuerdo, aquellos de ustedes que se quieran pulir en Excel, hay una electiva libre en el departamento de GTEC de cómo utilizar Excel. Esto es tremenda herramienta, le va a servir para los trabajos independientemente del campo donde usted esté. Así que yo le había enviado una promoción que la directora del departamento me pidió que lo hiciera ¿verdad? Para beneficiarlos a ustedes, porque Excel es una herramienta que les sirve para desarrollar presentaciones, para preparar gráficos para presentaciones, para muchas cosas buenas. Nos volvemos a mover, ahora vamos a ver la correlación entre estrés y el promedio académico. Vamos a teorizar. Si yo tengo mucho estrés, ¿cómo debe ser mi promedio académico como desempeño académico? Vamos a ver. Alto, bajo, Bajo. bajo, ¿verdad? Pues vamos a ver con el diagrama de dispersión cómo se ve el asunto. Vamos a ver cómo se ve. Yo voy aquí, los marqué, voy a buscar Insert, voy a buscar aquí Scatter, que es este que está aquí, porque hay otros distintos. Le doy un clic y miren esa dirección. ¿Qué les parece? Negativa. Correcto, es negativa. Es negativa. Ahora entonces nos vamos a mover. Déjenme cortar. Me muevo aquí a la otra. La pego. Y entonces ahora voy horas de adiestramiento y rendimiento. ¿Qué puede pasar aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Miren lo que hay ahí. Eso se llama un efecto de piso, que es curvilíneo también. Aquí lo que pasó fue que la persona empezó, ¿verdad? O el grupo empezó con con menos cantidad de horas de adiestramiento, y poco a poco las personas
le daban poco adiestramiento, pero por habilidad natural estaban rindiendo. Entonces, aquí es al revés, menos horas de adiestramiento y hubo menor rendimiento hasta este punto de aquí, que se aumentó la mayor cantidad, se le aumentó mucho más el rendimiento a los atletas y el desempeño empezó a subir. Por eso esto es al revés, como yo se lo he explicado. Se llama curvilínea, pero como la parte superior toca el piso, se le llama también efecto de piso. ¿Ok? Pero miren lo que va a pasar ahora. Voy a cortar. Voy a cortar. Ok, vamos por acá. Volvemos acá a Excel. Entonces, ahora vamos con horas de supervisión y rendimiento. Mientras más horas yo le meto a una persona para supervisarla de cerca, o sea, eso le llaman en el mundo gerencial micromanagement, vamos a ver qué tipo de correlación pasa aquí. Miren para allá, aquí tenemos una correlación, un efecto de U invertida y un efecto de techo. En la otra tenía efecto de piso. Aquí, ¿qué sucede? Yo empiezo a supervisarte, a meterte más presión y tú desempeñas. Te meto presión, tú desempeñas, te meto presión, tú desempeñas. Y cuando llegamos aquí, por más, empiezo a meterte mucha más presión y tu desempeño empieza a viajar, a bajar, perdón, a bajar más presión, menos desempeño, y aquí tiene un efecto de U invertida o de techo. Por eso es que tenemos efecto de piso y efecto de techo. Cortamos, nos movemos aquí, pegamos y nos vamos para la próxima. En la próxima vamos a coger satisfacción e ingreso. Se supone que un empleado que esté más satisfecho gana más. O podríamos inferir eso, ¿cierto? Pues entonces vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a insert, scatter. Miren lo que pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Alguien que me diga. Se ve, se ve una línea hacia la derecha, se ve una línea hacia la izquierda, se ve una relación curvilínea en efecto de techo o una relación. No hay relación. No hay relación. No aparenta haber, solamente con observar el diagrama de dispersión. Ya aquí podemos saber cuál es la dirección. Miren qué chévere, el efecto de piso, el efecto de techo. Este es un efecto de U, esto es un efecto de U invertida. Y aquí pues le añadimos la no correlación. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Voy a cerrar aquí y entonces ahora vamos a entrar a PSPP. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a transferir un archivo de Excel
voy a importar este archivo. Fue que tenía uno original y se me detuvo, se me trancó. Vamos a buscar aquí en desktop. Ok, míralo aquí, tipos de correlación, formato Excel. Vamos a darle Next. Vamos a darle Next. Aquí tengo puntuaciones. Déjenme seguir dándole Next. Aquí se dividen. Y pues desde luego voy a tener que ponerle. Cuando tú haces un cambio, PSPP tiene un problemita. Y es que cuando tú haces un cambio de Excel a PSPP, pues tienes que redefinir las variables si no estaban en 8 caracteres. Y aquí nosotros habíamos dicho que eran las horas de estudio. Lo definí así. Y entonces aquí le llamamos promedio. Aquí tenemos estrés. Voy a eliminar las tildes. lo- eh, Promedio. Le llamamos promedio también. Vamos a ponerle para que no se confunda promedio 1, porque este es promedio 0 técnicamente. Ok. Aquí entonces tenemos horas en 3 para poner horas de entrenamiento. Y aquí tenemos rendimiento. Aquí entonces vamos a tener eh, estilo de supervisión, que era un estilo de micromanagement. Aquí le vamos a poner desempeño. Eliminamos la tilde. Ah, Espera, aquí cometí un error. Déjenme ver qué pasó aquí. Definitivamente. Esta variable se supone que yo la elimine. Vamos a irme para acá. ¿Mm? Es que no tiene puntuaciones. Déjenme ponerle aquí una puntuación. Ok. Un errorcito aquí técnico. Pero ¿qué pasa? No se supone. Ahora. Ahora sí. Esto lo voy a eliminar aquí porque no. Ahora. Ok. Voy aquí cotejando nuevamente porque para garantizarme que tengo los datos como son. Un segundo aquí que es que no veía esta rayita. Vamos a hacer algo aquí.
Ok, ya lo llevé a horas de estudio, promedio académico, estrés, promedio 1, horas de entrenamiento, rendimiento. Aquí es que entonces tengo que cambiar esto, donde dice desempeño, va a ser estilo supervisión. Esto yo se lo voy a enviar para que practique, así que no se preocupe. Estilo de supervisión, desempeño. Entonces, acá tengo finalmente satisfacción. Y le voy a poner desempeño. Yo tenía ya desempeño. Desempeño, vamos a ver si me coge esto. Sí, ya las tengo. Ok, déjenme guardar esto. Que ahorita cometí el soberano error de no guardarlo. Ay, déjame ver dónde se me va a quedar. No, se queda aquí yo la. Bueno, vamos entonces aquí a Data View. Miren aquí los datos. Pues miren, vamos ahora a hacer el diagrama de dispersión en PSPP. Lo vamos a practicar aquí y mañana repasamos un momentito y vamos a hacer el cálculo de la correlación entre las variables. Aquí usted va a venir y va a buscar en la parte superior donde dice graph, de gráfico, ve que dice scatter plot. Usted le da un clic y entonces usted va a escoger cuál es X. Todas las variables que son de desempeño, como promedio académico, desempeño, van a estar en Y. Por tanto, yo voy a coger el promedio, va a ser Y, y las horas de estudio va a ser X. Vamos a darle OK. Ahora vamos a volver a scatter plot. Vamos a buscar, vamos a darle reset. Y vamos a buscar promedio 1, lo vamos a poner en y es 3X. Y le damos OK. Ahora vamos a volver de nuevo a graphs. Vamos a ir a scatter plot. Vamos a darle reset. Teníamos estrés y promedio 1. Ahora vamos a buscar rendimiento. Le vamos a poner en Y todo lo que es desempeño, rendimiento, etcétera. Horas de entrenamiento va a ser X y le vamos a dar OK. No ha visto nada todavía porque yo estoy tirando todos los gráficos para verlos todos de cantazo. Más fácil. Entonces, vamos de nuevo aquí a graph que nos queda. OK. Yo tengo OK, rendimiento y horas de entrenamiento. Vamos ahora a estilo de supervisión y desempeño. Desempeño aquí va a ir en Y y estilo de supervisión va en X. Y aquí finalmente vamos a buscar acá desempeño, lo vamos a poner en y satisfacción lo vamos a poner en X. Y le damos OK. Ahora, miren, vamos a buscar aquí en Windows o abajo usted puede buscar y miren, lo que queremos ver es estos diagramas de dispersión definitivamente no se parecen a los de Excel. ¿Vieron?
promedio y horas de estudio es una correlación positiva, se puede ver en Excel, se ve mucho más bonita. Miren, estrés y el promedio académico, correlación negativa. ¿Verdad? Rendimiento y horas de entrenamiento, el efecto de piso, curvilíneo. Aquí tenemos el efecto de techo entre desempeño y estilos de supervisión, más horas de micromanagement, curvilínea, esto es U invertida, efecto de techo. Y aquí miren el efecto entre satisfacción y desempeño, donde no existe una correlación. Ya tienen aquí cómo se hacen los diagramas de dispersión en Excel y cómo se hacen también en PSPP. Preguntas hasta aquí. No, yo estoy bien. Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora, vamos a detener la grabación y yo les voy a enviar, ok, déjenme cotejar aquí un momento. Déjenme detener primero la grabación porque realmente lo que vamos a hablar aquí es... Ah, se me olvidó algo. Tenía que detener la grabación junto con ahora.